El 1 de enero, después de este 31, después de los brindis, amerita una mente brillante. Y mente brillante es la de Santiago Kovadlov, con quien charlamos de todo, el país que viene, del país que se fue y sobre todo lo que tiene que ver con nuestro ser, el ser argentinos. Bienvenidos a la entrevista con Santiago Kovadlov. Bienvenido, Santiago. Gracias, José. Bueno, arrancó el nuevo kirchnerismo. ¿Qué es lo que arrancó en la Argentina? Yo creo que arrancó un gran interrogante en términos generales en la Argentina. Y ese interrogante yo lo resumiría inicialmente en una pregunta. ¿Qué configuración posible tendrá la República entre nosotros? El ideal de la República, el ideal de la vida constitucional, ¿qué configuraciones tomará? Y esto creo yo, lo impone como pregunta cierto grado de difusión alcanzada por la impresión que tenemos todos de que hay dos perfiles que nos llevan a desvelarnos. Uno es el de la oposición actual, el otro es el del oficialismo actual. ¿Los dos perfiles te desvelan? Sí, los dos te inquietan, los dos te producen no incomodidad, pero expectativa, un alto grado de expectativa. Por ejemplo, en el caso de la oposición, ¿qué es lo que advertimos? En la oposición se advierten disidencias muy explícitas, pero incertidumbres que uno podría caracterizar como naturales. Por ejemplo, ¿qué forma va a tener el liderazgo de Mauricio Macri? ¿Qué otras figuras podrán complementarla, eventualmente potenciar un desarrollo ulterior al suyo? ¿Cómo será la gestión del exgobierno en la oposición? ¿Se formará una oposición que sea algo más que social? ¿Tendrá perfil doctrinario? ¿Qué formas alcanzará? Preguntas saludables. Aparte con una historia, digo, en términos de oposición, con un radicalismo que ahora se ve más fuerte, o algunos líderes se ven más fuertes, con un PRO más debilitado. Así es, con figuras que han ocupado un lugar secundario durante la gestión de gobierno y que de pronto empiezan a pesar como protagonistas que reclaman su propio espacio. Pero sabemos ante qué estamos. Uno advierte en la oposición actual que la realidad no es difusa. En todo caso es compleja, pero da la impresión de que uno sabe ante qué está. En el oficialismo no tengo esa impresión. Mira, hablando del oficialismo, tengo para compartir algunas imágenes. La primera tiene que ver con la vicepresidenta de la Nación. Veamos qué pasaba en ese juicio del que habló todo el país, pero sobre todo desde lo actitudinal. No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez, nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura, cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. De este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. En lo personal nunca tuve la experiencia de ir a un tribunal, pero de mínima uno cree que hay que tener respeto con quien está, y sobre todo si se habla de un juez. ¿Qué implica esta relación entre la vicepresidenta y la justicia? Ante todo, la impresión dominante es la de que ella no está ante investiduras que merezcan respeto, sino entre individuos que, procediendo con arbitrariedad, representan un pensamiento persecutorio hacia ella. Si ella sintiese que está ante investiduras y ante figuras que representan a esas investiduras, uno diría que procedería de otro modo, pero ella no da la impresión de creer que está ante la ley. Da más bien la impresión de que está ante un grupo de forajidos que con total impunidad aspiran a castigar a una persona inocente. Esto me parece que es muy revelador de la dificultad que tiene la vicepresidenta para comprender que las investiduras pueden exceder el campo de su propio dominio, de su propia capacidad de monopolio. Por ejemplo, el presidente de la República, ¿lo es para ella?
Es una pregunta legítima. O cuando ella procede a evaluar el porvenir del peronismo en su actual gobierno, ¿está ante integrantes de una agrupación política o se encuentra ante subordinados o desleales? ¿Será cierto lo que ella dijo una vez de que solo confía en sus hijos? Me parece que la dimensión de lo político en la vicepresidenta responde a un modelo vertical que solo tiene como eje vertebrador de la acción política su hegemonía personal. Esa hegemonía personal se vivió también en la asunción por parte de Alberto Fernández cuando ella desde lo actitudinal, pero también desde el fondo, miraba con profundo desprecio al presidente saliente, que le estrechó un abrazo al presidente entrante. ¿Qué análisis haces también de esa cuestión que parece gestual, pero es mucho más que gestual? Es mucho más que gestual porque es fuertemente simbólica de lo que estamos hablando, José, que es la vulnerabilidad de las investiduras miradas desde la perspectiva de quien no admite la posibilidad de que el otro sea representativo. En todo caso puede ser un subordinado, pero no una figura con autonomía significativa. Yo creo que hay algo que reconocerle a Cristina Fernández de Kirchner. Es diáfana. Es diáfana. No hay equivocidad en su figura. Lo que ella siente lo muestra, lo que le parece lo dice. Tiene yo diría, la espontaneidad propia de quien, arrogándose una verdad profunda, no tiene la necesidad de ejercer ningún tipo de simulación. Mientras que en otras figuras políticas, o bien el recato, o muchas veces el pudor, o la necesidad de enmascarar lo que se representa y quiere íntimamente, lleva a la simulación. ¿Quién es el presidente electo? ¿Quién es el presidente en ejercicio? Bueno, yo te diría que es una figura en la que yo quisiera depositar expectativas. Si me atengo a su discurso, al discurso en el Congreso, te diría que he escuchado un discurso formidable. Se podrá tener disidencias con ese discurso, pero tener disidencias en el orden político implica un alto grado de civismo. Ahora, me parece un discurso formidable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el lugar de la palabra en el presidente Fernández? Si yo me atengo a la coyuntura, diría que ese discurso que lo representa como proyecto me representa a mí también. Pero si me atengo a la trayectoria que la palabra ha tenido en su historia, no muy lejana, relativamente reciente, las contradicciones revisten una ambigüedad que lleva a la desconfianza. Está devaluada la palabra en el actual presidente. Yo desearía que remontara esa devaluación con actos y gestos que permitan entender que entre lo que dice y lo que hace hay correlación. ¿Por qué está devaluada esa palabra? Porque ha perdido en la política valor de credibilidad social. Si uno dice una cosa y luego dice lo contrario, sin llevar a cabo un análisis autocrítico que permita fundamentar con credibilidad este cambio de posición, ese tránsito es impune y la impunidad desacredita lo que se ha hecho, con lo que se ha dicho, la imposibilidad de saber ante quién se está. Hay una broma clásica entre todos nosotros que es como un padre enloquece a un hijo. Si yo te digo sí, no, hay una cierta confusión, mis gestos no condicen con mi palabra. La devaluación de la palabra es la devaluación del recurso primordial de la democracia republicana, porque nuestra Constitución está sentada en la supremacía del concepto. De modo que cuando los políticos pueden transitar de un concepto al contrario, de una tesis a una antítesis, ¿qué es lo que generan? Incertidumbre sobre la identidad de quien habla. Esa incertidumbre se da también para mucha gente con algunas escenas de estos días. Una de las escenas fue la del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando Axel Kicillof toma el bastón de mando. Fíjate la imagen que, de nuevo, lo gestual tiene mucho que ver también con esa cuestión de fondo. Ahí llega el gobernador de la provincia de Buenos Aires con su familia, asume, y fíjate cómo agarra el bastón de mando, que es algo que
no suele tomarse de esta manera. Aquí le ponen los atributos, la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, la vicegobernadora Magario, y en este caso le dan el bastón, se corre la gobernadora, y vas a ver que lo levanta casi como un acto de poder, de guerra, decían algunos intérpretes de lo gestual más allá de esta sonrisa. Ahí lo toma y lo levanta una y otra vez. ¿Cuál va a ser el rol de Kicillof? Bueno, ante todo el gesto del gobernador de la provincia nos recuerda al del propio presidente Kirchner, que con otro propósito jugó con el bastón de mando de una manera que a mí me pareció que subestimaba la envergadura simbólica de ese bastón. En este caso es una herramienta de combate que me parece innecesaria en quien tiene como finalidad persuadir desde el ejercicio de su función. Pero el hecho es que lo esgrimió al bastón de mando. ¿Y crees que lo que viene en términos de poder, digo, con una coalición, hablamos hace un rato de lo que hoy es oposición, pero cuando mirás el oficialismo, tenés el mundo de Cristina, con Axel Kicillof, Máximo Kirchner, el mundo de Alberto, con Santiago Cafiero como parte de la coalición, el mundo de Massa, con Malena Galmarini también como titular de AISA. ¿Cómo conviven esos mundos? Yo te diría que están buscando una forma de convivencia que permita no radicalizar la íntima disidencia que hay entre esos sectores. Entonces partimos de un hecho que me parece bastante evidente. Quienes están obligados a convivir preferirían no hacerlo. Pero deben hacerlo porque el proyecto político les reclama ecuanimidad relativa a todos ellos. Esta es la gran incertidumbre. A mí no me cabe duda que en la configuración del gobierno actual uno puede encontrar posicionamientos que son sumamente interesantes y que son merecedores de confianza en lo discursivo, en la trayectoria, pero de todas maneras las dos configuraciones están presentes, la de Jekyll y la de Hyde, es decir, la de ese hombre aficionado a la ciencia y al pensamiento racional y el desmesurado capaz de llegar a las transgresiones más profundas. Esto es lo extenuante de la actual configuración del gobierno que tenemos. Preferiríamos todos que se integraran en un proyecto común que se tradujera en políticas de Estado representadas por la totalidad de las voces que escuchemos. ¿Qué necesitamos? Un coro de voces. ¿Qué tenemos? Monodias, como se dice en música. Voces individuales que se pronuncian expresando posturas donde la convergencia que requerimos aún no se ha hecho evidente. Pero algo más quiero decirte sobre la palabra, José. Por ejemplo, ¿qué uso tuvo la palabra en el gobierno que terminó? Mauricio Macri dijo cosas que después no ocurrieron, pero no dijo estrictamente cosas contradictorias. Por ejemplo, él dijo, yo quiero que me juzguen por la posibilidad de haber atenuado la pobreza o disminuido la pobreza. No lo logró. Pero él realmente quería que lo juzguen por eso. Realmente lo quería y realmente admitió que no lo logró. Entonces una cosa es lo que nosotros podemos caracterizar como el fracaso de un proyecto y otra cosa la ambivalencia de un enunciado sobre cuyas contradicciones nadie se hace cargo. Creo yo que esta es una diferencia importante. El gobierno usó la palabra para prometer cosas que no supo hacer. Hubo, por parte del presidente saliente, Macri, dos momentos muy históricos. Un momento es enojado con los resultados. Miremos esa actitud cuando él habló, enojado con los resultados, y después vemos rodeado de gente. Fíjate el post-paso. Un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene para los argentinos. La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Pues, esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Este problema va a estar. O sea, lo que marca esto es, por el pasado, hay un montón de gente que decide que no deja su dinero en este país.
visiblemente enojado en ese contexto. Después vino una argumentación desde otro lado, empezó a rodearse de gente, empezó a estar cerca, ya no arriba, empezó a abrazar a la gente. Digo, ¿qué pasó en ese cisma de poder? Las exigencias que la realidad nos hace a quienes queremos analizarlas a veces son extenuantes. En la primera de las dos imágenes no hemos visto al presidente de la nación. Hemos visto a un líder político que no ha podido elaborar el significado de su derrota, lo cual no es bueno. Pero también hemos visto luego al presidente de la nación comprendiendo dos cosas: que debía dirigirse a la nación como un estadista, donde la alternancia, independientemente del juicio que uno tenga sobre su adversario, es condición necesaria de la subsistencia del sistema. Y a un líder partidario que fue capaz de introducir en su vida política el cuerpo. El cuerpo, no la vida virtual, el cuerpo. Él es un deportista, él sabe lo que es el cuerpo. Lo puso en juego en la política de un modo conmovedor y transformó la derrota en la construcción de una oposición socialmente significativa. Generó un movimiento social. Y eso en términos democráticos, digamos, cómo terminó la elección con este 48 a 40%, para muchos es como el mejor escenario para lo que podía venir. ¿Cuál es tu análisis? Mi análisis es que la oposición actual tiene la oportunidad de constituirse en un quehacer político revelador, importantísimo para la subsistencia de la vida parlamentaria. Hay una exigencia social a la que respondió Mauricio Macri al tomar contacto con quienes lo siguen y lo apoyan, que es: señor presidente, transfórmese usted en la voz sólida del pensamiento crítico en defensa de la democracia. Lleve usted a cabo afirmaciones que permitan entender que está hablando de la nación y no de un partido. Me parece que Mauricio Macri ingresa a la oposición con un mandato republicano que ahora sí es intransigente. Porque le está pidiendo, mire, lugar para el error puede haber. Usted tendrá que aprender a ser opositor porque no lo sabe. Pero sí es cierto que su discurso debe ser primordialmente el de la República, no necesariamente de una agrupación partidaria. Los primeros días de Alberto Fernández mostraron, por un lado, una lógica de toma de decisiones muy distinta, por otro un estilo, por los horarios, la forma de trabajo, la noche en lugar de la mañana, el no oficina, digamos, como concepto. ¿Cuánto hay de sobreactuación en esta diferencia del saliente y el entrante? Bueno, hay paradojas, ¿no? Ver a un presidente peronista con corbata y a un presidente macrista con la camisa abierta es realmente estar ante la evidencia de dos tentativas de evidenciar cosas distintas. Pero el presidente actual, me parece a mí, es un hombre en el cual es posible advertir muchos indicios de voluntad de construir convergencias. Creo que nuestro deber es alentar en él el apoyo a ese espíritu. No sabemos si lo va a lograr porque la pregunta de fondo es si la investidura que la sociedad le ha dado, la de presidente de la República, estará acompañada por la hegemonía fundamental que el presidencialismo le otorga a quien ejerce ese cargo. Eso desearíamos, que el presidente de la República lo fuera. Es decir, que su palabra por fin sea una palabra representativa de una actitud y de una conducta, y no contradictoria. Santiago, cuando uno mira los discursos inaugurales, el del presidente Macri allá lejos y hace tiempo en 2015, y el del presidente Alberto Fernández ahora en 2019, se da una particularidad, y te digo, la comparamos con tapas, inclusive del diario La Nación de los 2 días, los discursos fueron casi idénticos. Ambos abogaron por la unidad de los argentinos, por el fin de la grieta, por la idea de dar una justicia más sólida. Uno lo utilizó para un lado y el otro para el otro, pero hablaron de la justicia, poner fin al incremento de precios, poner fin a la pobreza, o como dijo el presidente Fernández, al hambre. ¿Por qué la Argentina parece estacionada? Yo tengo la impresión de que seguimos siendo una nación que ha capitalizado poco la experiencia del fracaso. Normalmente el fracaso lleva al resentimiento hacia el adversario.
pero nunca una autocrítica que tenga envergadura social lo suficientemente extendida como para que como comunidad podamos no caer en la repetición. Si los discursos son idénticos es porque también son repetitivos. Si son repetitivos es porque la necesidad de prometer puede más que los hechos. Es cierto, detrás de Fernández están los errores del presidente Macri, pero detrás de los errores del presidente Macri está la siembra de desaciertos del peronismo durante décadas. El presidente Macri no puso el énfasis ahí cuando asumió el poder. Una diferencia importante es que el presidente Fernández necesitó perfilar de una manera muy clara que era heredero de una desgracia. Aun cuando su conducta hacia quien le dejó esa fortuna, entre comillas, fuera cordial y cortés en la gestualidad. Estamos viviendo niveles de disociación entre lo discursivo y lo gestual, entre el pasado y el presente, que no son aconsejables para afianzar la fe en la democracia. Gracias, Santiago. Gracias a vos.